buenas tardes a los que nos escuchan desde América, que hay gente que lo sigue en directo. Y enhorabuena a los que están aquí y hoy han tenido que coger el coche porque están aquí, porque desde luego ha sido un día de colapso total en Salamanca debido a la huelga de los tractoristas. Hoy está con nosotros Jorge Luis Álvarez Álvarez. Es dominico, profesor de la Facultad de Teología de San Esteban y director de las editoriales Edivesa y San Esteban. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Deusto, en Bilbao, y licenciado en Teología Dogmático Fundamental por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Con anterioridad había obtenido el bachiller en Teología por la Universidad Pontificia. Es máster en edición por la Universidad Autónoma de Barcelona. Imparte docencia en el ámbito de la propedéutica, teoría del conocimiento y la antropología filosófica. Es profesor de alguna de estas materias en la Facultad de Teología de San Esteban, aquí en esta casa, y en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha impartido también docencia en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer en Valencia. Sus áreas de interés giran en torno a las relaciones entre teología y filosofía, el pensamiento español contemporáneo y el diálogo entre teología, cultura, concretamente la literatura contemporánea y el cine. Sigue con atención y capacidad de análisis la evolución de la realidad social y política de nuestro mundo. Y en la era digital es una rara avis, pues es un gran lector tanto de literatura como de ensayos de todos los ámbitos. Ha impartido conferencias en distintos centros universitarios de España y América y es autor de una veintena de publicaciones. Ha intervenido en distintos ciclos aquí en estas conversaciones de San Esteban. Hoy nos va a hablar de las reformas que España necesita. Jorge, cuando quieras. Gracias. Muy amable, Enrique, por tu presentación. Buenas tardes a todos los que habéis podido acercaros esta tarde a estos claustros, a esta sala capitular. Buenas tardes también a los que veáis la conferencia en diferido por alguna plataforma. Pues el tema que se nos presenta esta tarde, al hilo de todo lo que hemos estado hablando en las conversaciones durante todo este año, y me atrevo a decir, tiene que ver también bastante con el tema del año pasado, que recordad fue el diálogo. Claro, cuando se nos vienen estas dos palabras a la cabeza, las del título de hoy, reforma y España, pues bueno, uno puede tener el sentimiento de que esto es una imposibilidad, no me atrevo a decir física, sino que casi metafísica, más allá, que esto no tiene arreglo. Y es más, el momento que estamos viviendo nos puede llevar a todos a cierto pesimismo. Pero sí me gustaría empezar la conversación diciendo que, claro, esto de España es como la selección de fútbol. Todos tenemos una opinión, ¿no? Segundo, todos tenemos alguna postura o alguna posición política. Pero lo que quiero decir hoy no va de eso, ¿no? Yo quiero empezar diciendo que hay dos cosas que creo que tienen que colorear todo lo que voy a decir, ¿no? Una es que se puede repensar eso que es España, se puede resetear, actualizar. Y dos, que la reforma siempre es posible y que la reforma es una toma de postura
en cierto modo, moderada. Cuando decimos reforma, estamos diciendo un tipo de ideología que, me atrevo a decir, es un punto de encuentro para todos los que están en la centralidad. Y vamos a decirlo de alguna manera. Se puede reformar desde una ideología de la socialdemocracia, del socialismo, se puede hablar de reforma también desde una ideología liberal conservadora. La reforma puede ser un punto de encuentro. Y claro, es muy importante darse cuenta de que la reforma es posible cuando se toma conciencia de que hay cosas que no funcionan y hay cosas que cambiar. Y cuando pensamos que ese cambio, en vez de producirse vía ruptura, entre comillas, revolución, o vía, vamos a decirlo de alguna manera, cambio de sistema, que puede ser no violento, puede haber un cambio que sea gradual y progresivo. Y dada la situación en la que estamos viviendo ahora, tenemos que hacer votos para que el cambio que se vaya a producir sea de verdad gradual y progresivo. Y me atrevo a decir, desde la centralidad. ¿Por qué? Porque una cosa muy importante es que las encuestas, la demoscopia, siguen mostrando que la mayor parte de la ciudadanía se sitúa en la centralidad, que la mayor parte de la ciudadanía es moderada. Este tema de España, pues hay que pensar que la Constitución ha cumplido el pasado mes de diciembre, hace mes y medio escaso, ha cumplido 45 años, con lo cual, me atrevo a decir, el sistema político en el que vivimos ya goza de una cierta madurez. La Constitución es una rara avis en la historia de España. La historia de España ha sido bastante conflictiva. Si hacemos una ollada, como dicen en Galicia, rápida sobre lo que ha sido la historia de nuestro país desde 1700, pues hay que pensar que cada siglo ha empezado con un conflicto. 1700, la llamada guerra de secesión, que en realidad fue una guerra de sucesión. Los Borbones sustituyeron a los Austrias, hubo una especie de guerra civil entre los dos contendientes. 1808-1812, la invasión francesa, la llamada Guerra de la Independencia. Todo el siglo XIX va a ser un tiki-taka entre conservadores, liberales, con el intercalado de las guerras civiles en forma de guerras carlistas. En 1898, inicio del siglo XX, España va a perder las últimas colonias. Bien, eso va a dejar la moral del país durante unos años por los suelos. Y ya sabemos, 1936, que va a empezar la guerra civil, que va a durar 3 años y que va, pues, de alguna manera a herir el siglo XX trágicamente en nuestro país. Tenemos que pensar también, igual que hemos visto esta historia remota, pues tenemos que pensar también que estamos, que venimos, que vivimos, pues el periodo de estabilidad más grande de nuestra historia desde, vamos a decir, 1977-78. La Constitución está vigente, saben, desde 1978. En 1986 entramos en Europa. En 1999-2002 asumimos una moneda en común con más países y podemos decir que las turbulencias que estamos viviendo vienen más o menos desde hace 20 años, 2004, o desde hace 15 años la crisis económica del 2007-2009. Si tuviéramos que emplear una figura que sea plástica para explicar el momento en el que estamos ahora, yo me atrevo a decir que los problemas en España se van acumulando como las muñecas rusas. Ya saben, ¿no? Abrimos una muñeca, un problema. Abrimos otra, otro problema. Y claro, el punto de vista no deja de ser la vista de un punto, o dicho de otra manera, los problemas superficiales
nos impiden ver los problemas sustantivos o los problemas reales. Bien, voy a entrar ahora en la primera parte de mi reflexión después de la introducción, que es introducir algunos elementos de análisis de lo que estamos viviendo. Bien, en el mundo en general, en Europa más particular y en España, yo creo que claramente se vive hoy en día una crisis de lo que llaman ahora gobernanza, que vamos a traducirlo. Gobernanza es, vamos a decirlo de alguna manera, la efectividad de la forma de gobierno de la que nos hemos dotado. Es decir, los gobiernos, la forma de gobierno no funciona y hay disrupción entre la forma de gobierno y los gobernados. Esto yo creo que es bastante claro. En España hemos pasado de un bipartidismo perfecto que funcionó entre el año 77 y el año 2015 a un pentacuatripartidismo imperfecto, que es lo que estamos ahora. Y eso ha creado mucha disrupción. Es decir, no hay mayorías claras y al no haber mayorías claras, la tarea ejecutiva de gobierno se ejerce peor. Claro, eso no sería un problema si esa disrupción de la gobernanza no afectara a las instituciones, pero parece que está afectando a las instituciones. Segundo elemento, el enfrentamiento entre fuerzas políticas. Y voy a decir un adjetivo que, bueno, voy a decir que es un poco rudo, pero un enfrentamiento que me atrevo a decir es tosco. ¿Por qué? Porque parece que las fuerzas que representan la centralidad, la mayoría moderada, son incapaces de llegar a acuerdos. Están en la superficie del enfrentamiento y son incapaces de llegar a acuerdos sobre lo que le importa a la ciudadanía. Tercer elemento, la convivencia, que yo creo que es central. Bien, en la calle, la convivencia, afortunadamente, Dios la conserve, es lo normal. La convivencia, el diálogo, la tolerancia. La mayor parte de la ciudadanía, y esto lo dicen las encuestas, y hay una serie histórica que es la del CIS desde los años 70, que lo muestra. Entre 0 y 10, la mayor parte de la ciudadanía dice que está entre el 4 y el 6, es decir, en la centralidad. Claro, eso que dice la ciudadanía en su mayoría no tiene, parece, una traducción en la forma de interactuar de los principales agentes políticos. Cuarto, otra palabra, hay una especie de impostación. Yo me atrevo a decir impostación, sobreactuación en los políticos que no existe en la gente normal. Las encuestas dicen que 9 de cada 10 ciudadanos ven mucha crispación en la vida política y que 1 de cada 2, 50%, consideran que el problema son los políticos. Es curioso cómo, después del desempleo, que suele ser la mayor preocupación de la ciudadanía, los políticos son el siguiente problema, y en concreto la falta de consenso. El Eurobarómetro acredita una pérdida de confianza en las instituciones políticas, y esto es muy preocupante. Un 90% desconfía de los partidos y un 74% de los gobiernos. ¿Cómo se traduce todo esto? Voy a decir una expresión general. Sentimos, yo al menos, cierta orfandad representativa. Los que vivimos en un sistema representativo y los que nos representan no nos representan de modo efectivo. Desde 2015 esto es particularmente acentuado en España. Ha habido 2015, 2024, 8, 9 años. Ha habido 5 elecciones generales. Estos son datos objetivos. 2 gobiernos de casi un año en funciones. Una moción de censura exitosa y 3 o 4 fracasadas. Todo esto, ¿qué indica? Que hay dificultad
para gestionar con sosiego lo público, lo político. Y luego, por último, que tiene actualidad, pues una crisis institucional que está generando lo que algunos constitucionalistas, estudiosos del derecho constitucional, llaman desbordamiento del marco constitucional. Y todo esto tiene que ver con los hechos de Cataluña 2014, 2017, la sentencia del 2019, los indultos, actualmente la amnistía. Y claro, si decimos, y esto es una definición que viene en la Constitución, que España es un Estado social y democrático de derecho, cuando falla la pata del derecho, tenemos que estar de alguna manera preocupados. Bien, damos un paso más y pasamos a la reflexión. Hemos visto más o menos lo que está pasando y pasamos a la reflexión sobre lo que está pasando. Bien, no es la primera vez que podemos hablar de que España atraviesa una gran crisis. Si volvemos la mirada a los clásicos contemporáneos, y bueno, la mirada que he realizado preparando esto ha sido pues mirar escritos de Ortega y Gasset hace 100 años, La España invertebrada, conjunto de artículos publicados en periódico a los que luego dio contenido del libro. Laín Entralgo, cuando se refiere en una serie de artículos también a los que dio forma de libro, como España como problema, Julián Marías, Gregorio Marañón, etcétera. Si volvemos a ellos, yo creo que es bastante instructivo para darnos cuenta que lo que está pasando ahora no es la primera vez que pasa y que hoy tenemos mejores herramientas para resolverlo que hace probablemente 100 años. Lo que sí está claro, viendo la historia remota y viendo la historia próxima, que algo pasa con nosotros, algo pasa con España, cuando las cosas van bien y hay esa tendencia al enfrentamiento. Decía don Pedro Laín Entralgo que lo mejor de lo que había representado la Constitución y la transición había sido la voluntad integradora y superadora. Voluntad integradora y superadora. Pero claro, voluntad integradora y superadora entre diferentes. Porque, claro, la integración sobra cuando estamos hablando de iguales. La integración se produce cuando los diferentes se ponen de acuerdo. Y cuando los diferentes se ponen de acuerdo y se atreven a mirar en conjunto, en común, la realidad. Incorporar los valores de unos y otros y llegar a un mínimo común compartido. Y claro, en el fondo de la lectura de todos estos hombres, de la problemática de lo que era hace 100 años, antes de la Guerra Civil, etc., se extrae que tenemos que, de alguna manera, situarnos en un plano anterior a lo político, prepolítico o protopolítico. Decía Ortega que en esto la clave es recuperar una moral que no sea añadido ornamental, sino aquello que nos constituye como personas humanas. Y esta moral que podemos ver en todas las personas de buena voluntad que conocemos, con las que convivimos, con las que nos encontramos, tiene que ser de alguna manera traducida a la vida pública. Sin lugar a dudas, una de las mejores cosas que ha pasado en todo este periodo en España último, de la transición, me atrevo a decir también de la última parte del franquismo, ha sido la creación de una cohesión social basada en la justicia y en la solidaridad. Pero claro, ¿qué tenemos que superar ahora? Lo decía antes. Voy a decir otra expresión un poco provocativa. La endemia. Y cuando digo la endemia me refiero a esa aparición constante de una enfermedad ideológica que se produce entre los grandes partidos hoy en día, ¿no? Decía Ortega aquella expresión de que hay que ir a las cosas, a lo que importa. Y claro, si queremos ir a las cosas, lograr un espacio compartido, hay que intentar evitar el cliché,
el estereotipo, el prejuicio y todo aquello que lleva al dogmatismo y la caricaturización que estamos viviendo ahora. Una deliberación abierta de lo público solo es posible cuando se coopera en relación a lo compartido. Y claro, ¿qué deberían de hacer los políticos? Pues preocuparse de los problemas concretos de la gente. Cuando el político habla de los grandes problemas históricos, cuando el político habla de la escatología intermedia, del cielo, de llegar al cielo, de tocar el cielo, de reformar radicalmente el sistema económico, eso no es el espíritu del reformismo. El espíritu del reformismo es un espíritu posibilista, y es un espíritu posibilista porque se fija en las cosas. Luego también hay que subrayar, en este contexto en el que estamos, el valor moral de la libertad. Y esto hay que decirlo, curiosamente, con este sarpullido que nos ha salido ahora en forma de nacionalismo. La soberanía entendida como se entendía al modo clásico ha dejado de existir. Hay que darse cuenta de que la soberanía, en el pensamiento político tradicional, se servía de unas bases bien concretas. Por ejemplo, soberanía económica. Hace más de 20 años, 30 años más o menos, desde la incorporación de España al mercado común, que España no es soberana económicamente. Nuestro Banco Central está en Alemania, es Frankfurt. Hace 20 y pico años que llevamos una moneda que ya no es la propia. Soberanía en forma de defensa de política exterior. Tanto la defensa como la política exterior también están mediadas por organizaciones internacionales, Unión Europea, OTAN. Ya no se puede hablar de esa soberanía. Estamos en un momento ahora de gran cambio donde la soberanía ya, me atrevo a decir, ya no reside en los países como tales, sino reside en otros actores, las grandes corporaciones, las nuevas tecnológicas, etcétera. Hablaba antes de la deliberación como un elemento importante que mide la calidad de la democracia. Pues claro, no puede haber deliberación si no hay buen juicio. No puede haber buen juicio si no hay reposo en el análisis, si no hay reposo en la gestión, en la gestación de las decisiones. Y por eso hay que darse cuenta de que la crítica, y en esto el cristianismo y la Ilustración tuvieron en común el avanzar hacia una solidaridad de tipo universal, que va más allá del grupo, de la tribu, pues tiene que ocupar un lugar importante. Vivimos un momento donde la globalización ya es una realidad y, por tanto, a problemas globales, soluciones globales. También otro elemento a tener en cuenta a la hora de repensar, a la hora de reformar, es el ethos virtuoso, vamos a llamarlo, en este contexto de cuarta revolución industrial. Oímos todos los días la robotización, el uso de la Big Data. Hemos dedicado alguna jornada aquí en las conversaciones a ello. La inteligencia artificial. Vivimos un momento de estos de quicio en la historia, de gran cambio. Y claro, no podemos quedarnos, vamos a decirlo, en las ramas, tenemos que ir a la raíz de lo que estamos viviendo. Y claro, eso no es posible si no somos capaces de darnos cuenta de la incidencia que va a tener eso en la vida personal y pública de las personas. Hay otra cosa que en esto España también es particularmente, pues tiene un problema. España suele reaccionar, esto es el espasmo del que reacciona ante el problema, ante el fallo. Y si hay una cosa en la que deberíamos de tener conciencia clara es de no solo aprender de los errores, sino aprender de los aciertos. Y si algo han sido estos años, y eso lo puede decir cualquiera de manera objetiva, es una historia de éxito. Pero claro, en este momento parece que no somos capaces de actualizar
de poner en actualidad lo que ha sido esa historia. Y claro, ahí es donde surge el clic de qué hacer en este momento. Y claro, aquí, pensando en lo que dice el filósofo politólogo John Rawls sobre lo justo, hay que intentar leer los valores compartidos dentro de la cultura de la sociedad democrática para dar sentido y legitimidad a las instituciones. El sentido y la legitimidad de las instituciones no van a venir de los políticos, van a venir de la sociedad. Pero si la sociedad no es capaz de ser consciente de aquello que da valor al espacio compartido, a la paz, al desarrollo, a la dignidad, esto es lo que pasa muchas veces. No somos conscientes de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y en esto hemos tenido un ejemplo reciente con todo lo que significó la crisis sanitaria del COVID. Hace 4 años estaba empezando la cosa. Vimos la entrega del personal sanitario, de las fuerzas de seguridad del Estado, de los agricultores, de los servicios esenciales, de la distribución, de la solidaridad. Claro, no hace falta que venga una crisis para que nos demos cuenta de lo que tenemos. Y claro, hoy en día, más allá de los derechos humanos, nos tenemos que plantear, y esto es clave en Occidente, cómo defender los derechos, vamos a decir, de segunda generación. Los derechos económicos, los derechos sociales, los culturales. Y esto, me atrevo a decir que llevamos en crisis desde el año 2007-2009 con todo lo que fue la última gran crisis económica, ¿no? Hay una cosa que ha operado en Occidente, y cuando digo en Occidente, en la democracia liberal, desde los años 70, y que yo creo que ahora está bastante en crisis, que es el aumento profundo de la desigualdad. La democracia liberal goza de mayor equilibrio, de mayor estabilidad, cuando digamos que la clase media es la que, de alguna manera, más numerosa en la sociedad. El aumento de la desigualdad en las sociedades occidentales, desde el año 70-73, la crisis del petróleo, pues ha sido, de alguna manera, cristalino. Y es el malestar de la clase media, el aumento de la pobreza y la exacerbada, vamos a decirlo de alguna manera, riqueza de algunos, lo que ha creado el malestar en los sistemas políticos occidentales. Y en esto, otra cosa. España es todavía, y ojalá sigamos siendo, una de las 20-22 democracias plenas del mundo. Pero ojo, las democracias plenas no son las mayoritarias en el mundo. Un 36%, por ejemplo, de los países tiene un sistema autoritario de gobierno. Y por eso, aquello que tenemos, nuestros activos, tenemos que saber ponerlos en valor e intentar reformarlo. Bien, hemos visto a lo largo de las jornadas precedentes de estas conversaciones que han tenido como objeto la reforma de todo aquello que importa, que, bien, hay que seguir pedaleando para mantenerse en pie. Y de alguna manera hay una base, y este es el primer elemento de los 4 o 5 que voy a tocar ahora para pensar, para reformar, que no hay que perder de vista. Y esto yo creo que tenemos que tenerlo claro y tenemos que tenerlo actualizado y tenemos que comunicarlo y tenemos que generar a nuestro alrededor conciencia de que no puede faltar. Y ese elemento, sin lugar a dudas, es la convivencia. Y la convivencia basada en la afirmación radical de la dignidad de la persona. O sea, no hay sociedad antes que ciudadanos. La sociedad es un grupo de ciudadanos.
Y si se pierde de vista la dignidad de persona, está perdido de vista todo. ¿Por qué? Porque se pierde de vista el valor de la libertad, el valor de la justicia, el valor de la igualdad, el valor del pluralismo. Cuando los extremos asumen el discurso sobre esto, cuando oímos hablar, la gente dice, el país dice, no, usted dice. Lo común tiene que ser abordado, deliberado por todos. También subrayar en este aspecto de la convivencia el valor de la unidad y de la concordia. Aquello de juntos nos mantenemos en pie, por separado nos caemos. Y cuando los actores políticos generan tensión, crispación, exacerbación, extremos, ahí se está rompiendo el principio de unidad. Y no se trata de una unidad en la uniformidad, se trata de una unidad en la diferencia. Y otro elemento importante dentro de la convivencia es el respeto a la tradición y el respeto a las creencias. Vivimos un momento donde el presentismo es muy grande. O sea, la vivencia radicalizada del momento presente sin tener en cuenta el suelo del que venimos, del que somos, gracias al que existimos, es muy peligroso. Quien no tiene en cuenta la historia, quien no tiene en cuenta lo que hemos sido, quien no tiene en cuenta lo que ha pasado, esas sociedades están condenadas a repetir los errores del pasado, etc. Y en este sentido, pues vamos a ir aterrizando en lo concreto. El estado en el que vivimos, España, pues vive un momento de crisis institucional. Sería bueno repensar la estructura que tiene el Estado. ¿Qué competencias tiene el Estado, el Gobierno central? ¿Qué competencias tienen las autonomías? ¿Qué competencias tiene la administración local? Repartir esas competencias, no duplicar, que haya eficiencia en la administración. Pensar el modelo electoral. ¿Qué estamos viviendo ahora? En el fondo, un 4% del censo están decidiendo sobre la centralidad. Y eso es un problema objetivo. Entonces, sería bueno pensar en el modelo electoral que tenemos. En Alemania, en Francia, esto sería imposible, porque nadie entra en el Parlamento Central con menos del 7, del 5% del voto en toda la circunscripción. ¿Por qué? Porque en este momento la situación está tensada por una minoría, cuando estoy seguro, y eso es objetivo, que la mayor parte del electorado no quiere este tipo de tensiones. Otro elemento que sería práctico es despolitizar los órganos constitucionales. Y en esto tenemos muy actual todo lo que está pasando con la justicia. La división de poderes no es una distinción neta entre los poderes, pero sí es un equilibrio entre los poderes. El legislativo y el ejecutivo tienen mucha comunicación. En nuestro sistema, el ejecutivo sale del legislativo, pero el judicial hay que dejarlo aparte. La independencia del Poder Judicial garantiza el equilibrio, el bienestar, el funcionamiento del Estado, la vigilancia sobre los otros poderes. En economía hemos oído en estas jornadas pues algo práctico, las pensiones. Y cuando decimos las pensiones estamos diciendo que se hable de verdad de lo que está pasando. La experta que estuvo aquí sentada nos lo dijo. Bueno, y a mí me afecta, no dejo de tener 46 años y vino a decir que no voy a tener pensión. ¿En qué se basa el sistema de pensiones en nuestro país? En el pacto intergeneracional. Desde el año 2007, el único colectivo que ha ganado poder adquisitivo en España ha sido el de los pensionistas. Y bien, pero el sistema va haciéndose cada vez más inviable. ¿Es un buen sistema? Hoy en día un pensionista en España
con la pensión tiene más o menos el 70-75% de renta que tenía cuando trabajaba. Hoy en día en España las pensiones se revalorizan con el índice de precios al consumo. Las pensiones más bajas han mejorado mucho en los últimos 10 años el poder adquisitivo. Pero claro, hay que darse cuenta de que la esperanza de vida ha aumentado significativamente. Hace 20, 30 años, una persona que se jubilaba iba a vivir de media 15 años más. Ahora vive de media 23 años. Y se estima que en el 2060 va a vivir 25 años más allá de la edad de jubilación. También esto de las pensiones es una decisión política. Ahora estamos gastando el 30% del Producto Interior Bruto. Se estima que en el 2050 se va a gastar el 16-17%. La pregunta es, ¿podemos pagarlo cuando no hay tasa de relevo? Cuando la demografía está viviendo una congelación, cuando no hay jóvenes, cuando no hay niños. Claro, eso es contestarse a la verdad de las cosas. Otro aspecto dentro de la economía, la desigualdad. Bien, la Constitución dice que los impuestos tienen que ser progresivos. Quien más tiene que pagar. Quien menos tiene que pagar. Sabemos que somos un país donde paga impuestos el que tiene una nómina, el que tiene una pensión, es decir, el que puede ser escaneado por Hacienda. Sería bueno ajustar los impuestos de las rentas del capital y sería bueno también introducir una relación entre la renta y las prestaciones. Es decir, que el Estado sepa, canalice, cubra a aquellos que tienen salarios, pensiones más bajas. Y eso es obvio. Hay gente que tiene pensiones francamente bajas, hay gente que cobra sueldos francamente bajos. Y tiene que haber mecanismos para equilibrar eso. Respecto al mercado de trabajo, pues que exista también un consenso en el tema de la contratación, en el tema del despido, en el tema de la estabilidad, en el tema de la flexibilidad, en el tema de los salarios. Un dato que nos tiene que hacer pensar mucho, hace 19, 20 años, 2005, el diferencial entre la renta media de la Unión Europea y la renta media de España era del 9%, es decir, España estaba un 9% por debajo de la renta media del resto de países de Europa. 2005. 2023 estamos 21% debajo. Es decir, entre comillas, el común de mártires, la mayor parte de la población, se ha empobrecido. Y eso nos tiene que hacer pensar mucho sobre el no hacer reformas. Si no haces reformas tú, la realidad se termina imponiendo. Y luego, otro aspecto de la economía que se toca poco y del que se habla poco es de la familia. Se habla algo de la conciliación, pero no se habla del apoyo a la estructura familiar. Es decir, que en España sea posible que padre, madre trabajen y que eso no tenga repercusión en tener hijos y en trabajar. Es una tarea pendiente, las políticas activas de conciliación, que tienen que ver con el siguiente punto, que es algo de lo que habló aquí Ángel Gabilondo, pero en lo que no aterrizó poco, yo imagino que por el puesto que ocupa. España es un país que gasta en educación, pero no gasta lo suficiente. 1. Y no lo gasta bien. 2. España tiene que incrementar el gasto en políticas educativas. Es curioso, ha bajado. Hace 20 años el índice de abandono escolar al final de cuarto de la ESO, la etapa obligatoria, era del 30%. En algunas partes del país, del 40%. Es decir, los niños abandonaban la educación sin haber obtenido el título básico. 30-40%. Hoy eso se ha reducido. Ahora estamos en un 20%, en algunas regiones el 10%, 15%, como la nuestra, pero hace falta acentuar
el aspecto educativo. En dos vías, que la gente tenga una educación básica que sirva para, esto es obvio, pero es que cada vez la cosa va peor, que sirva para contar, que sirva para escribir, que sirva para expresarse, que sirva para conducirse, que sirva para la vida afectiva, que sirva un poco para lo básico. Lógicamente, hoy nuestros niños, nuestros jóvenes, de lo peor que está pasando hoy es la ausencia de proyecto vital de futuro de la gente joven, que tiene que ver con la esperanza. Que hoy un joven no pueda plantearse tener un trabajo estable, adquirir una vivienda, construir una familia, que sea hoy peor este elemento que hace 15, 30 años, nos tiene que hacer pensar bastante como sociedad. Una educación que lleve a una ciudadanía emancipada. Y claro, cuando digo emancipada, con talante crítico, que sepa posicionarse ante lo que le dicen, ante los medios de comunicación, ante las nuevas formas de información. Yo en la universidad, mis alumnos, ya lo del periódico en papel, bueno, es arqueología. Se informan por las redes. Esa información de las redes está muy viciada. No saben jerarquizar la información, lo que es verdad, lo que es falso. Y claro, sin una educación fuerte, ese talante crítico en los jóvenes es imposible de lograr. Otro elemento importante, reconocer y dignificar la función del profesorado. Hoy el profesorado, en primaria, en secundaria, es un agente sospechoso. Todo el mundo sabe cómo hay que enseñar. O sea, todo el mundo le dice a los profesores cómo tienen que enseñar. Y en esto, de alguna manera, tenemos que recuperar la figura del profesor. Y esto depende también de la política. La carrera de magisterio, la carrera del grado en educación, debería de ser de las carreras con más limitación en el acceso. Cualquiera no puede enseñar. Es una cosa muy seria enseñar. Y hoy estamos viviendo una crisis en este asunto. Y luego, por último, en esto de la educación, la FP. Y en esto, hay que decirlo, hay brotes verdes. Hoy estudian FP más o menos en nuestro país 930.000 alumnos. Datos del curso 21-22. Son un 25% más que en el curso 15-16. Y está empezando a implementarse en algunas comunidades la llamada FP dual, es decir, instituto y empresa. En esto, afortunadamente, está haciendo crisis el sistema universitario. Somos un país donde hay inflación de universitarios, una inadecuación entre la formación que tienen los jóvenes y el trabajo que terminan realizando, lo cual provoca mucha infelicidad, provoca un gasto innecesario y provoca que tengamos muchas veces mucho paro en ciertos trabajos y falta de profesionales en muchos oficios. Y finalmente, en lo que toca a la educación, cómo no, hablar de la universidad. Y de la universidad en lo que toca a investigación. Sigue siendo una realidad que en España, investigar, por desgracia, es llorar y malvivir. Conocemos becarios sobradamente preparados que llegan a la treintena avanzada cobrando 1.000 euros y realizando investigaciones con mucha entidad. Tenemos que aumentar el porcentaje de presupuesto que se dedica a este ámbito, a la investigación. Y para eso, por ejemplo, las becas. Cobran becas en la universidad en este país, en este momento, el 25% del 1.400.000 alumnos que están en la universidad. 25%.
Y cobran la beca cuando está a punto de terminar el curso o ya mediado. No hay capacidad para que los estudiantes cobren sus becas a principio de curso, que es cuando lo necesitan. Claro, en esto vivimos en un sistema, pues, como veis, con bastantes disfunciones. Y por último, hablar de la sanidad y del bienestar social. Pero bueno, solo voy a tocar la sanidad. Bien. Otro fenómeno de la política. En cada comunidad autónoma, los gobiernos autonómicos anuncian y hacen grandes hospitales nuevos. Bien, el hospital nuevo ahí está, es una realidad y de ella disfrutamos todos. ¿Pero realmente el problema de la sanidad en este país son los hospitales nuevos? No. Es una cosa que vivimos todos en el día a día. Es la atención primaria. Recuerden aquello, más vale prevenir. La atención primaria está rota por las costuras. Faltan médicos de familia, los médicos que se dedican a la atención primaria están sobrecargados y el presupuesto que se dedica a la atención primaria es relativamente pequeño en relación al presupuesto que se dedica a las especialidades, a los hospitales. Se hace, desde luego, necesario, pues de alguna manera, recuperar, igual que con los docentes, subrayar su función y su reconocimiento. Es curioso cómo se convocan 3.000, 4.000 plazas de MIR al año y muy pocos de los estudiantes, de los egresados, quieren dedicarse a la atención primaria o ser médicos de familia. Luego, es curioso cómo los profesionales de la medicina, los sanitarios, y lo vemos en los centros de salud, dedican aproximadamente el 20, el 30% de su tiempo a la burocracia, rellenando hojas en el ordenador, copiando datos. Y es curioso porque vivimos en la emergencia, en la actualidad de la digitalización. Lo vemos. ¿Qué he querido decir con todo este recorrido que he hecho de la convivencia, del sistema político, de la economía, de la educación, de la sanidad? Los problemas que vive la gente, hay una distorsión con los problemas que salen en el telediario. Y de alguna manera, si algo hay que reformar en España, es que los problemas de la gente sean los problemas que preocupan y ocupan a la política. Somos una democracia plena, somos una democracia que hasta ahora ha funcionado con cierta solvencia, pero parece que se están rompiendo las costuras y que si de alguna manera no somos conscientes de ello, de alguna manera no nos movilizamos más allá del ejercicio gimnástico cada 4 años de ejercer el voto, si de alguna manera no somos capaces de tener una actitud crítica, proactiva, para subrayar lo que de verdad importa, puede que atravesemos dificultades. Yo en eso estoy muy esperanzado, porque a diferencia de otros momentos de la historia que he señalado al principio de la conversación, hoy gozamos de una ciudadanía formada, de una economía interconectada con otras partes del mundo, de un desarrollo sustantivo, de unas infraestructuras, de un país al que vienen todos los años más de 80 millones de personas. ¿Será por algo? Será porque este país vale, porque este país merece la pena. Pues termino con eso. Ojalá que tomemos nota de estas cosas, que las reflexionemos y que hagamos de nuestro ejercicio de la ciudadanía no un ejercicio pasivo, sino un ejercicio activo que genere cambio, que genere reforma. Que así sea.